Estamos celebrando la fiesta de la transfiguración del Señor, misterio que tiene lugar hacia el final de la vida de Cristo, cuando faltaban pocas semanas para su muerte. Hacía solo 6 días que Jesús les había anunciado a los apóstoles la pasión y los había inducido a seguirlo por el mismo camino de la cruz, camino de dolor y de amor, camino de santidad. Podemos entonces imaginar el estado de ánimo de los apóstoles, el estado espiritual de estos amigos íntimos del Señor. No querían resignarse, no querían o les costaba aceptar que el Señor les fuera arrebatado de manera tan violenta y tan sangrienta. Entonces, para levantarles el ánimo y para robustecerlos en la fe, a 3 de ellos, Pedro, Santiago y Juan, se los llevó aparte a un monte elevado para obrar allí un milagro de majestad, un milagro solemne, un milagro que, a diferencia de otros, no fue a la vista de multitudes, sino ante estos 3 testigos privilegiados. Podemos ver en Pedro, Santiago y Juan un símbolo de las virtudes teologales. Pedro simbolizando la fe, Santiago simbolizando la esperanza y Juan simbolizando la caridad. Y es que la transfiguración del Señor es un misterio de fe, de esperanza y de caridad. Y en presencia de estos 3 apóstoles predilectos, Jesús se transfiguró. Dice el texto sagrado: su rostro se puso brillante como el sol y sus vestiduras blancas como la luz. Cristo se transfigura, o sea, cambia su figura, cambia su aspecto exterior, cambia su imagen visible, deja ver por un momento la gloria de la divinidad, esa misma gloria que venía ocultando desde el momento de la encarnación. En este sentido podemos decir que este misterio de la transfiguración, más que un milagro, es la suspensión de un milagro. El milagro era ocultar la divinidad. Ese milagro se venía obrando desde que Dios se hizo hombre y los hombres no veían a Dios. Vieron un niño, vieron un adolescente, vieron un pueblerino, un artesano, vieron un hombre cansado, un hombre sediento, pero no lo veían a Dios. Ahí está el milagro de la encarnación, que la divinidad queda ocultada. Por eso digo, en este misterio podemos decir que el milagro no es que Cristo haya dejado traslucir su divinidad, sino que por un momento suspendió el milagro y la dejó traslucir. En la solitaria y silente cumbre de la montaña santa, su cuerpo santísimo, nimbado de gloria y de luz, resplandece para dar cumplimiento al Salmo 103. Dios mío, qué grande eres, te vistes de belleza y majestad, la luz te envuelve como un manto. Cristo les muestra a los 3 apóstoles privilegiados la gloria que nos espera, la gloria final. ¿Para qué? Para que no nos desmoronemos, para que no desfallezcamos en ese arduo, en ese difícil camino que es la vida cristiana, el seguimiento del Señor. Esta gloria de la transfiguración que invade desde dentro el cuerpo de Cristo, cuerpo aún
pasible y mortal, esta gloria, digo, es un destello y un presagio, es un anticipo de la gloria de la resurrección, en virtud de la cual su cuerpo ya no muere más, en virtud de la cual vive para siempre, siempre vivo para interceder por nosotros, como dice la epístola a los Hebreos. Ciertamente que el Señor no dejó ver toda su gloria. De lo contrario, los 3 apóstoles hubiesen muerto. Cuando en el Antiguo Testamento Moisés le pidió a Dios ver su gloria, Dios le dijo: mi rostro no podrás verlo, no puede verme el hombre y seguir con vida. En la montaña santa, Pedro, Santiago y Juan vieron algo de la divinidad de Cristo, vieron algo de la esencia divina. Cristo los introdujo por un instante en el misterio de Dios, misterio totalmente inaccesible para nuestra sola razón, misterio incluso inaccesible también para la capacidad espiritual de nuestra alma en esta vida. Misterio de Dios que lo deja al hombre estupefacto, que lo deja anonadado. Misterio que nos hace sentir, que nos hace experimentar nuestra pequeñez frente a la grandeza de Dios, que nos hace sentir nuestra finitud frente a la infinitud del absoluto. Los apóstoles sintieron esa pequeñez, sintieron esa infinitud, sintieron una sublimidad delante de ellos, el pavor de la divinidad que tenían ante sus ojos. Es que Dios es como el abismo que produce vértigo, es fascinante y tremendo a la vez. Pedro, Santiago y Juan sintieron ese vértigo ante el abismo de la divinidad de Cristo. Por eso dice el Evangelio que cayeron rostro en tierra llenos de miedo cuando acababan de decirle al Señor: qué bueno es estar aquí. Es el misterio de Dios, es la grandeza y el esplendor de su divinidad la que hace que el hombre tienda a Él por un lado y se aparte por otro. San Agustín en sus confesiones, hablando de las Sagradas Escrituras, decía: me da miedo penetrar en este océano infinito, pero es un miedo de reverencia y es un temor de amor. Dice el Evangelio que junto a Jesús se aparecieron Moisés y Elías, los grandes del Antiguo Testamento. Los santos padres explican que Moisés es aquel que se aparece representando la ley y Elías representando a los profetas. ¿Por qué? Porque tanto la ley que Dios dio en el Antiguo Testamento como los profetas que suscitó fueron para preparar a su pueblo para la llegada del Mesías. Todo el Antiguo Testamento da testimonio de Cristo. Todo el Antiguo Testamento no se entiende sin Cristo. Encuentra su apogeo, encuentra su plenitud en Cristo. Cristo está en el centro. Cristo está en el medio de los dos como la culminación de toda la historia de la salvación. Así lo corrobora el Padre, cuya voz se deja oír. Este es mi Hijo amado, en quien me complazco, escuchadlo. Es el Padre que da testimonio de Cristo, como lo hizo también en su bautismo en el Jordán. Escuchadlo. Esa es la consigna del Padre, escuchar a Jesucristo, escucharlo a Él, solamente a Él, y obrar en consecuencia, a ese Cristo que está hablando, a ese Cristo que nos habla diariamente como hoy está hablando con Moisés y Elías. ¿Y de qué están hablando?
Lo dice el evangelista San Lucas, de la partida ya próxima hacia Jerusalén. O sea, están hablando de la pasión del Señor, están hablando del misterio de la cruz, de esa marcha que dentro de pocas semanas emprendería el Señor hacia la consumación de su martirio. Notemos cómo en medio de la gloria aparece el dolor. Porque, decíamos, es la gloria momentánea de la transfiguración, no es la gloria todavía de la resurrección. En la gloria definitiva, en la resurrección final, en el cielo, no habrá nada, ni siquiera un pensamiento, ni siquiera una conversación que sea motivo de dolor o de sufrimiento o de tristeza. Pero en esta vida, la cruz siempre estará presente. Esto San Pedro no lo entendió y le dijo a Jesús: qué bien estamos aquí, hagamos 3 tiendas, 3 chozas, 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Tanto los fascinó aquella visión que querían quedarse allí para siempre. Pedro le estaba pidiendo a Cristo el premio sin el combate, le estaba pidiendo la gloria sin la cruz. No sabía lo que decía, dice el Evangelio. ¿Por qué? Porque no se llega a la gloria sin pasar por la cruz. Nuestra vida acá en la tierra es un entramado de gozos y dolores, de consolaciones y desolaciones, de transfiguración y de pasión. En el cielo lo veremos a Cristo no ya transfigurado, sino cara a cara. Lo veremos en la plenitud de su gloria. Pero mientras tanto, en esta vida, es la fe la que nos hace adherir a su persona y a su doctrina. Es la fe la que nos hace ver el rostro de Cristo oculto en la oscuridad del misterio. La fe es suficientemente clara para guiarnos por el camino del cielo y al mismo tiempo es suficientemente oscura para que nuestro acto de fe sea meritorio, para que no dudemos de Dios, aun cuando aquello que Dios nos pida a veces nos resulte difícil, a veces nos resulte doloroso, incluso cuando a veces nos resulte humanamente incomprensible. Ese escritor francés, que fue Pascal, decía: en la fe hay suficiente luz para el que quiere creer y suficiente oscuridad para el que no quiere creer. En esta vida, Dios parece querer al mismo tiempo revelarse y ocultarse en la persona de su Hijo. La fe es semejante a aquella nube luminosa del Antiguo Testamento en la que Dios se revelaba al pueblo de Israel durante su travesía por el desierto. La nube manifestaba y al mismo tiempo ocultaba la presencia de Dios. Eso es la fe para nosotros. Y de acuerdo a esa fe debemos vivir con la gracia de Dios aquí en la tierra hasta que lleguemos al cielo, donde la fe desaparezca para dar lugar a la visión sin fin. Por eso decíamos al comienzo que la transfiguración de Cristo es un misterio de fe. Y decíamos también que es un misterio de esperanza y un misterio de caridad. Es un misterio de esperanza porque es el misterio que nos hace escalar la montaña con Cristo. Es el misterio que eleva nuestros corazones, como decimos en la Santa Misa: levantemos el corazón. Es el misterio que nos hace elevarnos por encima de lo mundano, por encima de lo rastrero, por encima de lo vulgar, y esperar contra toda esperanza, como dice el apóstol San Pablo. Y es un misterio de caridad porque es el misterio que nos enciende, que nos enardece para amarlo a Dios por encima de todo, y amarlo a Dios en todos los momentos y circunstancias de la vida, tanto en los prósperos como en los adversos.
Amarlo a Dios cuando las cosas andan bien y amarlo también cuando no salen tan bien o cuando no salen como nosotros las habíamos planeado. Es el misterio que nos hace o que nos mueve el corazón hacia el amor de Dios, descubriendo el amor de Él por nosotros y suscitando en nosotros una respuesta. En los peores momentos de la vida, gracias a este misterio, el cristiano tiene que ser capaz de sentir la mano amorosa de Dios que nos bendice y que nos acaricia, como lo sintieron los apóstoles cuando Cristo los tocó y les dijo: levantaos, no tengáis miedo. Eso hace Dios con nosotros cuando estamos mal, cuando sentimos el peso del dolor, el peso de la prueba. Misterio de fe, misterio de esperanza y misterio de caridad. Pensémoslo y pidámosle a María Santísima que, como decíamos recién, nos ayude a escalar junto a Cristo la montaña de la transfiguración y la montaña de la perfección cristiana, que ella nos ayude a elevarnos por encima de la chatura espiritual de tanta gente y a vivir la fe en plenitud. Y ya que dentro de pocos minutos vamos a recibir la Sagrada Comunión, pidámosle también que prepare, que disponga nuestros corazones para recibir lo mejor posible los destellos de la gloria de Cristo. Que nos prepare para que esa gloria de Cristo vaya transfigurando nuestra vida de acuerdo a la suya, para que vaya transformando nuestra pequeñez en su grandeza, nuestra humanidad en su divinidad, nuestra pobre miseria en el esplendor de su infinita santidad. Que así sea.